Orden es que el Estado se ocupe de lo suyo, el Estado en su lugar, seguridad, justicia y infraestructura, nada más. Los agentes económicos que se ocupan de la economía, los docentes de la educación, los médicos de la atención médica y así. Eso es orden social. Lo que tenemos bajo el estatismo es un desorden social terrible, porque el estatismo es el Estado entrometido, interviniendo, perturbando, sobrecargando, explotando, aunque es un término marxista, pero al Estado se le puede aplicar, ¿ok? Y eso es desorden. Como ustedes verán, es fácil, es simple, no es tan complicado, ¿ok? Y brevemente se puede explicar. O sea, comparemos una sociedad con una empresa o un equipo de fútbol. En la empresa, el gerente está en su oficina y hace el rol de gerente. El subgerente también, ¿ok? Y los jefes de los departamentos y los subjefes de los departamentos y los empleados también, cada uno se dedica a lo suyo. Eso en una empresa es un orden. Lo mismo en las iglesias. En las iglesias hay o debe haber un orden, ¿no? Las iglesias episcopales es el obispo el que tiene autoridad sobre los presbíteros y esto sobre los diáconos, están los ancianos gobernantes, se llama sínodo, en fin, o en las iglesias protestantes el pastor y el copastor y el pastor principal, pastor adjunto, etc. Cada uno en su lugar. Los músicos ocupan un lugar que no les corresponde, pero bueno, ese es otro tema. Están sobredimensionados en la iglesia evangélica. Pero bueno, no me voy a meter ahí. No me voy a buscar más problemas de lo que tengo. ¿Ok? Y en un equipo de fútbol lo mismo. En un equipo de fútbol, yo no sé nada de fútbol, pero no hay que ser un genio para ver un equipo jugar en la cancha o por televisión, y entonces está el arquero está en su puesto. Están los defensas en su puesto, los línea media y los delanteros en su puesto. El director técnico anda por ahí a los gritos y haciendo aspavientos, ¿ok? Está en su puesto también, pero el rol principal del director técnico no es en el partido, ¿ok? Es cuando se reúne y en los ensayos, ¿no? En las prácticas. Cada uno en su puesto, y el presidente del club y el vicepresidente, lo mismo, cada uno en su puesto. Eso es orden. Y cada cual en su función, porque recuerde, los evolucionistas dirían la especie humana, ¿ok? Es una especie muy especializada, ¿ok? Donde hay distintos actores sociales que desempeñan distintos roles, ocupan distintos puestos, cada uno en su lugar. El estatismo, entonces, es un inmenso desorden, un terrible desorden producido por el Estado que invade esferas privadas que no le corresponden, ¿ok? Y con lo cual desatiende lo suyo, o sea, desatiende lo que es seguridad, justicia y infraestructura, y perturba el que los actores sociales se dediquen a sus labores y cumplan su función, perturba el funcionamiento de los agentes económicos, de los docentes, de los médicos, etcétera, etcétera, perturba. ¿Okay? Ni hablar de una orquesta, cada cual con su instrumento ahí, y el director agitando la batuta, y los distintos instrumentos, las cuerdas, los vientos,
la percusión, etcétera, etcétera. Eso es orden. Lo contrario es desorden, y es lo que tenemos. Ahora bien, aclarado esto, yo voy a empezar con aquella famosa frase de Einstein, o que se atribuye a Einstein, no estamos, yo por lo menos no estoy seguro si fue Einstein o no, que dijo aquello de que si tú esperas resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo. Entonces, si esperamos resultados diferentes, no hagamos siempre lo mismo. Hagamos algo diferente. Entonces, hace ya, van a ser 7 años, nos reunimos los fundadores del Foro Liberal de América Latina, que éramos el Centro del Liberalismo Clásico, éramos unos pastores evangélicos que andaban por ahí, y Tapia de Perú, y bueno, nos reunimos y hicimos el Foro Liberal de América Latina, Movimiento 5 Reformas, estuvimos como 3 días en Santiago de Chile. Ese fue el primero, hace casi 7 años. ¿Y qué fue lo que decidimos ahí? Hacer algo diferente. Porque, ojo con lo que voy a decir ahora, nosotros los liberales acusamos a las izquierdas y a los estatistas de hacer siempre lo mismo, de contrariar la frase atribuida a Einstein. Por ejemplo, control de precios. Entonces, hay un libro que se llama 4000 años de control de precios, porque se remonta a las civilizaciones de la Edad Antigua, principalmente Egipto y Roma. En Egipto y Roma está documentado ensayos de control de precios que tuvieron pésimos resultados, igual que siempre. Pero desde hace 4000 años, los estatistas y los izquierdistas hacen siempre lo mismo, control de precios. Ahí está, bueno, en Argentina, porque acaban de dictar otro control de precios, ¿ok? Que debe hacer como 400 controles de precios desde el año 1980, donde la Argentina empieza a ser la Argentina. ¿Okay? Y Guillermo Lasso de Ecuador también, control de precios, otra vez lo mismo, pero se va los mismos resultados, o sea, mercado negro, carestía, escasez, ¿okay? Gente haciendo cola, los mismos resultados de siempre porque hacen siempre lo mismo. Y de la misma manera con las estatizaciones de empresas privadas o con la creación de empresas estatales, ¿okay? Que siempre hacen lo mismo y siempre los mismos resultados, negativos, por supuesto. ¿Okay? Y así pudiéramos, los liberales llevamos años y años, y por no decir siglos, criticando a los socialistas y a los estatistas por hacer siempre lo mismo con los malos resultados de siempre, y ahí podemos entrarle a control de alquileres, todo, por ejemplo, lo que está en el libro de Henry Hazlitt, La economía en una lección, ¿no? Bueno, entonces, nosotros criticamos a los socialistas y estatistas porque hacen siempre lo mismo esperando resultados diferentes. Va a ser 7 años que nosotros nos hicimos la gran pregunta. La pregunta, ajá, pero ¿y acaso nosotros los liberales no estaremos haciendo lo mismo? Porque resulta que los socialistas y la izquierda y los estatistas siempre ganan las elecciones. Entonces, cuando nosotros decimos que esas
medidas y políticas económicas perjudiciales. ¿Son perjudiciales para quién? Para toda la gente, pero para ellos parece que no. ¿Ok? Para ellos les resulta muy favorable, muy provechoso para sus propios intereses, que son básicamente el poder, mantenerse en el poder. Entonces, y nosotros los liberales, bueno, vivimos criticando y criticando y criticando y tal, pero no tenemos resultados provechosos para las ideas liberales, para un cambio en la sociedad. No tenemos. Entonces, no solamente criticamos a los izquierdistas y estatistas por violar el principio atribuido a Einstein, sino que nos revisamos nosotros, nos autoexaminamos rigurosamente. No estaremos haciendo lo mismo, porque nosotros siempre lo mismo, criticando pero recibiendo palo, criticando y recibiendo palo. Y ellos cada vez mejor en su posicionamiento de poder, que es lo que les interesa, ganando elecciones. Si pierden una hoy, saben que la siguiente la van a ganar. Entonces, ¿por qué será eso? ¿No será porque nosotros también violamos el principio de Einstein? Nosotros también estamos haciendo siempre lo mismo, esperando resultados diferentes, lo cual sería un error terrible. ¿Ok? Ajá, el juicio comienza por casa. 1 de Pedro 4:17. Ok. Y descubrimos que sí. Entonces, ahí hay que ver. Si tú descubres que sí, estás violando el principio de Einstein, estás haciendo siempre lo mismo, esperando resultados diferentes, en lugar de hacer una cosa diferente, hay que diferenciar qué es lo que estamos haciendo repetidamente sin lograr los resultados ambicionados y qué es entonces lo que deberíamos hacer diferente para tener resultados diferentes. Entonces, hicimos un gran descubrimiento. ¿Okay? Descubrimos que nosotros, para ponerlo en una metáfora futbolística, hacíamos siempre un juego puramente defensivo y nunca íbamos al campo enemigo, digamos, hacer lo que los buenos equipos de fútbol hacen, es decir, hacer retroceder al adversario. En fútbol, un juego meramente defensivo, supongamos metemos todos los jugadores atrás, no hay delanteros y a lo mejor un solo mediocampista, pero el grueso de los 10 jugadores, o sea, exceptuando el arquero, está atrás. O sea, va a perder, ese equipo va a perder, y va a perder siempre, y le van a caer a palos, y le van a ganar por goleada, porque el adversario siempre va a estar en tu propio campo, porque tú te amontonas atrás, te concentras atrás, y entonces dejas que los adversarios avancen cada vez más, avancen desde su lado, avancen por la línea media, lleguen hasta el lado nuestro, digamos, y nos metan goles. Y nosotros no nos damos oportunidad de meter goles porque adelante no hay nadie. ¿Ok? Eso fue el gran descubrimiento nuestro. Teníamos que hacer avanzar a la parte de adelante. Ahí entonces es la única manera de hacer retroceder al adversario. No hay otra manera de hacer retroceder al adversario que hacer un juego ofensivo.
¿Ok? Eso es, lo que estábamos haciendo mal los liberales era el juego puramente defensivo que no lleva a nada, le otorga demasiada ventaja al adversario, terminas perdiendo el partido, en lugar, ahí está la contraposición de las dos estrategias, digamos, en lugar de avanzar para adelante, ¿ah?, y amenazar el arco enemigo, y al mismo tiempo hacer retroceder al otro, no permitirle avanzar, hacerle retroceder. Los adversarios que estaban en tu campo, bueno, tendrán que moverse para atrás, atrás de ellos, del campo del lado de ellos. Así nació el Foro Liberal de América Latina alrededor del proyecto 5 Reformas. Así nació. ¿Ok? Bueno. Ahora, descubrimos que nosotros estamos siempre, voy a poner ejemplos. Voy a poner un ejemplo de primero para que no se me ofendan, no se me indignen, no se me molesten porque es de Costa Rica. Eso que está haciendo el señor Otto Guevara de los 50 abogados contra las cuarentenas y contra... Sí, no, déjeme terminar por lo menos. Okay. Eso es un ejemplo de juego puramente defensivo. Eso es lo que hemos hecho siempre y hemos perdido. Pero voy a poner más ejemplos. Las marchas. ¿Cuántas marchas no hemos hecho contra gobiernos de izquierda, abusadores, contra el aborto, contra la ideología de género, el matrimonio homosexual? ¿Cuántas marchas? En Argentina me acuerdo que fue en noviembre del año, no me acuerdo si fue este año o el anterior, pero bueno, no importa. Fue en noviembre que se hizo la gran marcha, precedida a su vez de otra gran marcha en octubre contra la ley de aborto, y en diciembre, la primera quincena de diciembre, se hizo la tercera marcha, y marchas muy grandes, sacan fotos y todo, y en enero, ¡pah!, la ley del aborto. ¡Ah! Bueno, eso tiene que ver con el tema que me pidieron algunos de ustedes también, por qué nosotros enfatizamos el tema del Congreso y no el del presidente de la República, ¿ok? Por eso, porque en el Congreso, ir al Congreso significa ir adelante, dejar el juego puramente defensivo, ir adelante, pero ir al Congreso no para hacer juego defensivo, ir al Congreso para hacer un juego agresivo, ofensivo, tirando las 5 reformas sobre la mesa al presidente del Congreso, a los medios, a todo. Son 5 reformas, son 5 pelotazos al arco adversario. Lo que nunca hicimos. Siempre con ese juego puramente defensivo y tal. Y por eso nos han dado tunda de palos y nos siguen dando tunda de palos. En mi país natal, por ejemplo, para el señor José Luis Espert, ahora quiere hacer un juicio por mala praxis al ministro de Economía. Otra vez. Eso es lo que hicimos siempre. Einstein, o quien sea, tenía razón. Si haces lo que siempre hiciste, no esperes resultados diferentes. Entonces, siempre con el juego defensivo. El otro es el que tira el pelotazo. El otro es el que pone la ley de aborto en el Congreso. El otro es el que pone la ley de precios, control de precios y control de alquileres, tasas de interés, etcétera, en el Congreso. El otro es el que siempre apunta al arco nuestro. ¿Y cuándo vamos a hacer nosotros lo mismo? ¿Ok? Entonces, esa fue la razón de ser, de hacer este movimiento 5 Reformas, Foro Liberal, todo eso. ¿Ok? Para los cristianos,
para los cristianos, teníamos también un mensaje. ¿Okay? ¿Hasta cuándo las oraciones y las vigilias y todo eso? ¿Okay? Los ateos se ríen de nosotros con toda razón, porque los ateos ven que nosotros hacemos oraciones, vigilias y clamores para detener la ideología de género, las cosas, además de conferencias de los influencers, por supuesto, y no logramos nada con eso. Entonces, los ateos nos pueden decir, pero ese Dios de ustedes o no existe, o está sordo, o no les presta atención, porque ustedes se la pasan orando y tal. Entonces, para los cristianos teníamos el mensaje especial de 2 Crónicas 7:14, donde está la clave. Y en 1 Samuel 8, verso 18, donde ahí están las claves, ¿no? Las claves de por qué Dios no responde a esas vigilias, oraciones y clamores y demás de los cristianos, sobre todo los evangélicos. ¿Okay? Pero los católicos también andan por ahí, porque ellos también le consagran el país al corazón de Jesús o al corazón de la Virgen María y todo eso, tampoco pasa nada. ¿Okay? La clave, como digo, está en 2 Crónicas 7:14 y 1 Samuel 8, verso 18. La clave es esta: Dios no escucha los clamores de las naciones mientras tanto no se devuelvan de sus malos caminos. ¿Ok? Eso está más claro que el agua allí en esos 2 párrafos que acabo de citar, pasajes, pero también en toda la historia de Israel en el Antiguo Testamento. O sea, Dios no escucha al pueblo a menos, bueno, lo escucha sí porque no es sordo, pero no responde a los clamores del pueblo hasta tanto el pueblo no se devuelva de sus malos caminos. El pueblo entero, comenzando por los reyes. ¿Ok? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que en toda la historia del Antiguo Testamento vemos que los profetas se gastan la voz, se gastan saliva, predicando una vuelta a las antiguas sendas, para ponerlo en palabras del profeta Jeremías, pero el pueblo no hace caso. ¿Ok? Entonces, ahí está la clave. Bueno, eso era para los cristianos. Entonces, y ahorita voy terminando porque quiero que armemos un diálogo, ¿ok? Entonces, nosotros, por eso, una de las claves del Movimiento 5 Reforma es: vamos al Congreso. La presidencia, bueno, podemos llevar un candidato, pero si no gana ese candidato la presidencia, no nos vamos a hacer muchos problemas. Más bien nos vamos a hacer problemas si ese candidato gana. Por eso yo estoy firmemente en contra de que apoyemos a José Antonio Kast en Chile, por ejemplo, con lo cual me gané ya la enemistad de los amigos nuestros de Chile. Pero bueno, porque no va a lograr absolutamente nada, porque los presidentes no gobiernan. ¿Okay? Sí, por favor. Sí, por favor. Gracias. Los presidentes no gobiernan, eso lo hemos explicado 1000 veces. Los presidentes no gobiernan las naciones. Gobernar es timonear, o sea, cambiar el rumbo del buque. Eso significa moviendo el timón con el volante. Eso es gobernar. El presidente no gobierna, porque el presidente está atado por las leyes malas. Y la llave para desenchufar las leyes malas la tienen los parlamentos. Por eso queremos ir a los parlamentos antes que a la presidencia y al gabinete. ¿Qué ganamos con tener un ministro amigo en el gabinete? ¿Qué ganamos con tener un presidente que no tiene piso político de opinión pública y de solvencia en el Congreso
como para derogar leyes malas. No ganamos nada. Fíjese lo que pasa en Ecuador y en Uruguay. Los dos presidentes hicieron lo mismo. Metieron una lista larga de reformitas en una ley ómnibus y el Congreso les paró la ley ómnibus y mandaron gente a la calle a recoger firmas y ya está lista la fecha del referéndum en Uruguay. Y en Ecuador se sigue el mismo camino, solo que el presidente Lasso vio lo que pasó en Uruguay y se hizo una avivada. Agarró la ley ómnibus y la partió en 3 pedazos, porque dice, bueno, si no pasa entera, a lo mejor de a un pedazo, yo la divido en 3 pedazos. Politiquería. Politiquería. Entonces, el énfasis nuestro en ganar posiciones en el Congreso, más que en el gabinete o en la presidencia o vice, es la consecuencia inmediata, o la principal consecuencia inmediata del cambio en el plan de juego. De un plan de juego meramente defensivo, pasamos a un plan de juego, digamos, combinado, por lo menos, o sea, con jugadores adelante y en la línea media y no solo atrás. Para terminar, voy a explicar por qué no es, salvo en Costa Rica, que van muy bien ustedes, en Perú también y en Guatemala vamos bien. Aquí en México hemos formado un equipo pequeño, pero muy armonioso y organizado y disciplinado, y creo que después del 7º foro se van a ver resultados aquí en México, espero. Pero en los demás países no hay caso. ¿Por qué? Y ese fue el descubrimiento que hicimos después de haber lanzado para 7 años. El descubrimiento que hicimos después, que hemos hecho desde hace 2, 3 años y seguimos haciendo, el descubrimiento es el siguiente: no tenemos suerte porque la gente no quiere desaprender. Desaprender es la cosa más difícil, porque implica reconocer que uno está equivocado. Termino entonces con una cita del Evangelio, ahí donde nuestro Señor Jesucristo dice lo siguiente: tienen que hacerse como niños. Si no se hacen como niños, olvídense. Así más o menos dice. ¿Qué significa hacerse como niño? Hay una interpretación obviamente equivocada. Hacerse como niño implica no razonar, ser puramente emocional y sentimental. Y esa es una interpretación totalmente equivocada, porque el niño razona. ¿Ok? Porque si no, no sería tan preguntón. Los niños siempre preguntan: ¿y qué es esto? ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Y cómo? Esas son las preguntas que hacen los niños. Son preguntas metafísicas que se hacen los filósofos. ¿Ok? Entonces, hacerse como niño, en primer lugar, significa razonar, preguntar, buscar respuestas, indagar, investigar. Eso significa hacerse como niño. Pero la otra cosa que significa hacerse como un niño es relacionada directamente con la capacidad para desaprender. Fíjese que hay incluso experimentos de laboratorio que han hecho los psicólogos sobre la capacidad de desaprender, que en los niños está muy a flor de piel, ¿ok? Y en los adultos no. Los experimentos son los siguientes: se agarran los niños del colegio, que van, no sé, 2º o 3er grado, cuando aprenden los rudimentos de la aritmética y de la lectura-escritura y todo eso. El experimento consiste en, claro, puede ser un experimento muy cruel, pero ya vamos a ver que no. Consiste en enseñarles algo, pero de la forma incorrecta.
se le enseña un teorema, por ejemplo, mal. Se le enseña una oración en español, por ejemplo, pero con errores de ortografía y cosas así. ¿Y para qué? Ah, bueno, porque el experimento consiste en que una vez que el niño aprendió algo equivocado, entonces viene la maestra y le dice, uy, discúlpenme, me equivoqué. El teorema no es así, es de esta otra manera. Perdón, me equivoqué. Y la oración tiene como 2 o 3 errores de ortografía que son esto, esto y esto. Entonces, la maestra dice, perdón, me equivoqué, no es de esta forma, es de esta otra. Bueno, los niños no se hacen problema. Los niños no le pierden el respeto a la maestra ni nada. Bueno, se equivocó la maestra. Y la maestra dice, bueno, todos nos podemos equivocar, ¿no? Ustedes se equivocan muchas veces, bueno, esta vez me tocó equivocarme a mí. Y entonces el niño fácilmente desaprende lo que aprendió mal y aprende lo que aprendió bien. En todo caso, algunos niños, digamos, ya desconfían un poco, ¿no? Entonces, cuando les enseñan la lección de la manera correcta, le preguntan a la maestra, oiga, ¿usted está segura? Esta vez no se equivocó. Bueno, entonces viene la directora y le dice, no, no, niño, esta vez es así. Yo le garantizo que es así, porque ella, la maestra, se equivocó porque es nueva, por cualquier cosa, o porque le dolía la cabeza, lo que sea. Y el niño no tiene problemas en desaprender. En vez el adulto es un rollo que desaprenda, porque él no tiene esa espontaneidad, esa capacidad espontánea del niño de, bueno, si me enseñó algo mal, desaprendo. ¿Por qué? Porque el niño está acostumbrado a llevar las tareas a la casa y entonces mamá y papá le ayudan con las tareas. Y cada vez que el niño se equivoca, mamá o papá le dice, no, así no es de la otra manera. Así le hemos dicho nosotros a todas esas mangas de mangas, le hemos dicho, así no es, defensivo exclusivamente no es, hay que atacar, hay que ir adelante, hay que pegar pelotazos al arco contrario y no quieren desaprender. Por eso no hemos tenido la suerte que yo hubiera esperado. Aquí, bueno, con esto termino la exposición. Voy ahora al chat. Gobiernan con decretos presidenciales no debidamente constitucionales. Sí, pero esos decretos están todos enmarcados en las leyes malas. Esos decretos no se pueden salir ni 1 milímetro. Los decretos, olvídate, los decretos que son puestas en operación de las leyes malas. O sea, si hay una ley de salario mínimo, el decreto lo que dice es el salario mínimo es tanto. Si hay una ley de control de alquileres, el decreto lo que dice es, bueno, los alquileres hacen una tabla y todo eso y quedan congelados. O sea, los decretos, ¿quién pregunta esto? Porque la pregunta es... Álvaro Orozco, Álvaro Sí, Orozco. Álvaro Orozco. La pregunta es importante. Los decretos presidenciales lo único que hacen es operacionalizar las leyes malas. Las leyes malas no las pueden ni tocar los presidentes. Esa es la realidad. Sí, correcto. Ahí dice Rey Cortés que si se tiene la cantidad adecuada en el Congreso, pero estos no tienen la capacidad. Sí, claro, por supuesto, estamos hablando que eso pasó en Venezuela. Correcto, eso pasó en Venezuela, Rey Cortés. Bien, tienen que ser congresistas preparados, formados. Por eso yo espero, le pedí a Miguel que grabara esta sesión para después mostrárselo a los candidatos, ¿ok? Que no han podido estar aquí. Veo que hay algunos, pero no todos. Bueno, espero que vean la grabación
y que vean las respuestas que va a haber en las preguntas que vengan ahora. Entonces abrimos los micrófonos para escuchar todas las voces de protesta. Profe, hay un punto que quiero agregar yo a lo excelentemente expuesto por usted. Y es que en el tema de desaprender, nosotros hemos insistido acá con los compañeros del partido que nosotros no somos, ciertamente, los temas que vayan surgiendo coyunturales. Lo que hacemos es que con la formación de las 5 reformas, que nos quitemos primero un velo que teníamos antes y nos pongamos unos lentes para ver la realidad. Esos lentes nos tienen que dar un análisis de la realidad dentro de un sistema de leyes malas. Entonces, los temas que muchas veces nos atrapan, nos quitan tiempo en lo esencial que es ir a formarnos, ir a hablar de las 5 reformas y obviamente dar respuestas de que solamente cambiando el sistema, porque la solución no es ni siquiera la derecha blanda. Acá en Costa Rica la gente podría decir, mejor que gobierne Fabricio Alvarado y no el PAC. No, para nosotros es como, para nosotros y para la izquierda es, qué dicha, quedó alguien de derecha blanda, con ese me armo y en 4 años vuelvo, porque no hizo reformas. Yo se los dije aquí a unos empresarios que dijeron, la buena noticia es que ahora Fabricio Alvarado tiene unos grandes asesores. Y le digo yo, bueno, ¿y qué pasa si no se hacen reformas y viene el PAC en 4 años? ¿Qué estamos haciendo? Se quedaron así, ¿verdad? Pues hay que mover eso. O sea, puede ser políticamente incorrecto, pero hay que decirlo. No podemos quedarnos callados porque nos sumerge la cuestión de los temas, y nosotros no somos un partido temático, sino programático e ideológico. Eso es muy importante que lo sepamos. Programático e ideológico, y ningún otro partido lo tiene, evidentemente. Ahí es donde nosotros ganamos en los relatos. Pero si, por ejemplo, yo digo, el PAC es un partido corrupto, tenemos que sacarlo del poder. Bueno, entonces otro votante podría decir, bueno, entonces votemos por Linet Saborido, porque esa señora no se ve muy corrupta. Estamos trabajando para ellos. Entonces, no es la corrupción de un gobierno, es la corrupción de los incentivos que hay en el sistema para eso, porque el Estado tiene demasiado dinero en sus arcas y hace negocios con sus amigotes, el mercantilismo. Tenemos que ir aprendiendo eso, a ver las cosas de afuera de la caja con los lentes de la hoja de ruta y poder hacer una diferencia. En comunicación política siempre uno tiene que marcar la diferenciación. Siempre somos el único partido en tener una hoja de ruta, somos el único partido que habla de cambio de sistema, el único partido antisistema. Y ahí entran todos. Así que por ahí vamos caminando, como decimos siempre. Por muy alta que sea la montaña, siempre hay un camino hacia la cima. Y ese camino es, sin duda alguna, la hoja de ruta que marca el norte con las 5 reformas. Gracias, profe. Y adelante, compañeros. ¿Alguien que quiera hacer una pregunta? Me levanta la mano. Ahí en el chat, ahí dice Sandra Álvarez que su hijo adolescente le dice que los liberales son muy tibios y ella le dio la razón, ¿ok? Los liberales son muy tibios. Sí, tibios porque no resisten a la atracción fatal que la politiquería ejerce sobre la clase media. ¿Ok? Creo que he sido claro. No resisten a la atracción fatal que la politiquería ejerce sobre la clase media. Fíjese usted nomás la histeria anticorrupción y el lawfare que es su consecuencia. Todo el mundo, la clase media en las redes sociales, enganchado en ese tema. Que fulano es corrupto, que Mengano se robó tanto y Sutano se robó el otro. Y dígame en Venezuela, ahora todo, no,
la extradición de Alex Saab, porque Alex Saab tiene toda la información sobre la corrupción. ¿Pero qué tiene información Alex Saab? Si la información esa la tenemos todos. Todos sabemos lo que sabe Alex Saab. Pero entonces están todo el tiempo con esa bobería, porque es una bobería, ¿ok? Esa babosada, y entonces no prestan atención a los temas del plan de juego. No nos prestan atención. Están pegados a los influencers y a los gritos que pone Milei, o Kast, bueno, que Kast va a retomar los objetivos que Piñera dejó caer. Sí, pero el problema son los objetivos. Kast dice que Piñera dejó caer los objetivos y él los va a retomar. Ajá, ¿y cuál es ese objetivo? El objetivo estratégico es contener a la izquierda, pero a la izquierda no vale, no, eso no funciona. La contención meramente no funciona, es inviable. Hay que hacerlos retroceder, no solo contención. Entonces, si Kast llega a ser presidente, le va a pasar exactamente lo mismo que él criticó, porque hay que ver por qué no se hacen las reformas. Nosotros hemos explicado muchas veces, no se hacen las reformas por una combinación de personas que no son de izquierda, tal vez no son estatistas, pero no llegan a la presidencia como Kuczynski en Perú, o como Macri en Argentina, o como el mismo Piñera en Chile, o la calle Pou en Uruguay, ¿okay? O el mismo Bolsonaro, que es de las derechas malas y la menos mala, ¿okay? O no pueden, o no saben, o no quieren, o una combinación de los tres factores. O sea, no pueden, no saben, no quieren. Bueno, está Johan y después Sandra. Así es, profe, muchas gracias por la exposición, como siempre. Bueno, primero que todo, decirle, profe, que estamos haciendo un gran trabajo acá, ¿verdad? Como siempre le reporto ahí en los diferentes espacios para tratar de llegar al Congreso el año que viene a hacer ese juego defensivo y ofensivo, ¿verdad? Ir con todo, ¿verdad? Por impulsar estas reformas, por allanarle el camino a los compañeros que vengan en años posteriores, Dios mediante, ¿verdad? Si logramos sobrevivir en el tiempo y hacer que este proyecto crezca. He tenido dos luchas muy importantes como candidato y también como secretario general del partido, y hasta como miembro casi que fundador de Unión Liberal, ¿verdad? Y es el tema de que, primero, luchar con el concepto que tienen las personas, los liberales, básicamente, de que a nosotros la gente no nos entiende y que hay que aterrizar el mensaje. Siempre dices que hay que aterrizar el mensaje, ¿verdad? Y la gente se define por temas emocionales. Mire, ha sido una lucha constante eso de ya hace mucho tiempo, ¿verdad? Y a estas alturas, pues yo todavía veo gente que anda buscando la receta mágica para comunicar en una campaña. Y no me explico por qué andan buscando la receta mágica. En esto no hay receta mágica. Yo llevo un rato ya estudiando con usted, profe, y quiero aprovechar que está acá para que me ayude a reforzar ese concepto de que no hay receta mágica. Esto es trabajo, son reuniones, es comunicar a la gente en la calle, a las clases más populares, y es mentira que son tontos, sí entienden. Yo llevo rato explicando las 5 reformas, todas las charlas que doy pongo las 5 reformas y es lo que explico, y la gente las entiende muy bien. ¿Quién no va a entender que el gobierno estorba? O sea, lo que pasa es que el problema es que cuando uno no trabaja y no se va a la calle, entonces piensa que la gente no le está entendiendo porque cree que es solo a través de las redes sociales que se hace la campaña. Y eso es un verdadero problema y un verdadero obstáculo para el crecimiento de los partidos nuestros. Así es que ese es uno. El otro es la famosa lucha contra la politiquería.
¿verdad? Nosotros hablando de política y todo el mundo viendo los escándalos y que el otro le robaron, que a Figueres los nietos le robaron la finca, y el otro que es un acosador sexual y que le dio vuelta a la esposa. O sea, ese tipo de cosas que no nos permiten hablar de política, ¿verdad? Entonces, eso ha sido otra lucha tremenda, ¿verdad? Entonces yo aprovechando que estamos hoy en esta sesión de capacitación para que todos, digamos, salgamos mejor de lo que vinimos a la sesión, porque si no, no tiene gracia, ¿verdad? Quiero aprovechar para hacerle esas dos consultas a usted y pedirle su criterio, ¿verdad? Y su asesoría, porque tenemos al profe aquí para que nos asesore. Ya cada uno sabrá si le hace caso o no, ¿verdad? Pero que sí nos asesore para saber cuál es su posición respecto a esos dos temas. Pero, ¿cuáles son los dos temas? Politiquería y que la gente no nos entiende, entonces que hay que adaptar el mensaje, aterrizarlo. Okay. No nos entiende porque no nos quiere entender, porque está pegado a la politiquería. Es muy simple. Si estás pegado a la politiquería y estás mirando, por ejemplo, en Chile, están en la politiquería todo el tiempo. Kast también es un politiquero, porque el mesianismo es politiquería. El yo soy el salvador de Chile, yo voy a salvar a la patria, yo, José Antonio Kast. Eso es politiquería también. La politiquería adopta muchas formas. Pero la gente sí nos entiende, profe, esa es la lucha precisamente, el ministerio sí nos entiende cuando vamos a los pueblos a explicarles. Ok. Ahora, te voy a decir algo, reforzando lo que estás diciendo. No se entiende cuando se le explica. ¿Ok? No se entiende cuando nos presta atención, nos escucha, porque la inmensa mayoría no escucha. Está metido, por ejemplo, en Chile. Criticaron a un candidato que se llama Boric, que es el candidato socialista más punteando en las encuestas. Lo criticaron por detalles mínimos. Esa es la politiquería bastarda, mediocre, que se fija en los detalles mínimos. Este señor Boric parece que en una entrevista de esas que le preguntan sobre su persona, para ver el lado humano, siempre lo mismo, los periodistas. Periodista habría que matarlo a todos, es mi convicción. No acepto la pena de muerte, pero para los periodistas sí. El señor Boric confesó, digamos, un poco ingenuamente, que él padecía un trastorno que se llama trastorno obsesivo compulsivo. Y a mí me llamó la atención porque yo también tengo ese trastorno. Ok. Es una cosa muy molesta para quien la padece y a veces para quienes conviven con la persona que tiene TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Yo vivo solo, no molesto a nadie. Okay. Cuando voy 7 veces a la puerta a ver si está cerrada con llave, o 10 veces a la cocina a ver si el gas está apagado, eso es trastorno obsesivo compulsivo. No es nada grave, no es nada serio, no es nada del otro mundo. Pero le hicieron una... No, pero está incapacitado para ser presidente. No, está incapacitado para ser presidente porque es un socialista, comunista, pero no porque tenga un leve trastorno psicológico. Entonces, fíjate, la gente está enganchada en la politiquería y no te presta atención. Ahora bien, vamos a un tema crítico. Con eso de que no, pero ustedes tienen que conectar con el lado emocional porque eso es lo que hacen las izquierdas, conectan con el lado emocional. Y eso hacen las izquierdas. No, señor, falso de toda falsedad. Las izquierdas llevan construyendo un piso conceptual, no emocional, conceptual, donde el empresario es un explotador. Eso es conceptual, no es emocional.
El empresario es un explotador y el obrero es un explotado porque le roban la plusvalía. Eso es un concepto de economía marxista, no es nada emocional. Una vez que han construido ese piso conceptual y les llevó varias generaciones y varias décadas, digamos que desde hace más de 100 años vienen construyendo el piso conceptual, entonces se conecta con lo emocional. Se dice, nosotros defendemos a los obreros. ¿Ok? Ah, eso es conectar con lo emocional. Sí, pero es sobre el piso conceptual. O sea, la emoción se despierta cuando nosotros defendemos a los obreros, pero para que haya esa conexión emocional y esa respuesta emocional positiva o favorable, primero tienes que haber construido el concepto de que el empresario es un explotador y el obrero es un explotado. Y eso es un concepto. Por eso es que Johan está diciendo lo que dice, porque cuando la gente se le explican las cosas, se le habla a nivel de conceptos, no de emocional. La emoción viene después del concepto. Por eso se dice que somos seres racionales. Yo estoy en la realidad, están todos invitados los lunes, yo doy clase. Estoy listo para empezar unas clases con una serie de videos que se llaman Lágrimas en la lluvia, dirigido por Juan Manuel de Prada, un conservador bastante liberal para ser conservador español. Invita a gente muy calificada, entre ellos siempre invita a un sacerdote jesuita de los buenos, porque hay jesuitas buenos también, jesuitas de los buenos, que se llamaba, porque falleció el año pasado lamentablemente, Manuel Carreira. Ese cura es un científico de primera que fue colaborador de la NASA, dirigió el Observatorio Vaticano durante mucho tiempo, es físico, químico, astrofísico a nivel de doctorado en las 3 disciplinas, es un tipo que sabe mucho de ciencia. ¿Okay? Y tiene muchos videos, se llama Padre Manuel Carreira. Tiene muchos videos muy buenos sobre el asunto ese de las conexiones emocionales y todo eso. Entonces lo vamos a estudiar en la realidad porque junto con otros temas de lágrimas en la lluvia, busque porque hay 81 videos de lágrimas en la lluvia, el programa ya no se emite más, la televisora desapareció, era Intereconomía, ¿okay? Pero los 81 videos quedaron ahí y son muy buenos. Entonces, basta de fastidiarnos con eso. Ustedes tienen que conectar con lo emocional, como hacen las izquierdas. Falso de toda falsedad. Las izquierdas, y yo pongo otro ejemplo de izquierda, los nazis. A ver, ¿por qué una gran mayoría, no todo obviamente, pero una gran mayoría del pueblo alemán apoyó a Hitler y a su Partido Nacional Socialista? ¿Por qué? Especialmente en lo más fregado que es el antisemitismo, ¿no? Que eso terminó en el Holocausto con 6 millones de muertos y todo eso, ¿no? Porque ellos apelaron a las emociones después de haber construido un piso conceptual. O sea, los antisemitas apelaron a las emociones en 1933, que fue el año que Hitler ganó su primera elección. ¿Okay? Apelaron a la emoción contra los judíos porque previamente habían construido un piso conceptual donde el judío era el banquero explotador y el pueblo ario era explotado por los judíos que controlaban la banca, los intereses y todo eso. Y el pueblo había quedado bastante endeudado después de unos pésimos 10 años de gestión de socialdemócrata en la República de Weimar. ¿Okay? Entonces,
Una vez que le explicaron conceptualmente al pueblo alemán que los judíos controlaban la economía y la vida alemana y todo eso, y que los arios estaban esclavizados y subordinados a los judíos, entonces apelaron a las emociones. ¿Se entiende o no? Yo creo que sí, no sé. Perdón, Sandra, estás ahí con la mano levantada. Adelante. Hola, profe, qué gusto, ¿cómo estás? Un gusto de verdad otra vez de estar contigo. Muchas gracias, siempre súper enriquecedor estar con vos aquí. Mira, tengo dos consultas. La primera, ¿cómo abordamos nosotros los liberales el tema de la ayuda social? Pues que obviamente que como liberales, pues nosotros estamos en contra de las ayudas sociales. Creemos en la creación del empleo y la creación de riqueza, ¿verdad? Ahora, eso se ha hecho una costumbre en todos los ámbitos latinoamericanos, ¿verdad? Aparte de, uno lo llaman politiquería, otro lo llaman asistencialismo. Nosotros sabemos pues que sale de los fondos de cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos puedes aconsejar? ¿Qué es la forma, digamos, que crees que sea Bueno, la forma más correcta? Esa es la primera. Dentro de ese ya va, de a una tiene que ser, de a una. Dale, disculpa. Ok, no, pero es que es muy fácil. Nosotros tenemos los tres series de bonos a la educación, a la atención médica y a las jubilaciones y pensiones. Son nuestros tres planes sociales. Tenemos tres planes sociales. Sí, exacto. Ok, entonces, a ver, nosotros no estamos en contra de los planes sociales porque sí no más. Nosotros tenemos tres planes sociales. De lo que estamos en contra es del asistencialismo como sistema de dominación clientelista por parte de los politiqueros, ¿okay? Como una cosa permanente, digamos, como una cosa sistemática para siempre y eso no va a cambiar. Nosotros decimos que tenemos tres planes sociales para la transición. ¿Ok? Buenísimo. Me gustó, me me gustó porque la gente cuando uno le dice de los tickets o que le dice uno, ¿verdad? De hablarle de este tema, como que la gente no lo entiende, porque te comento, agrego a eso, en Costa Rica hay lo que se llama el bono de vivienda, que es como un porcentaje que se le da a la gente, dice gratis, porque no es nada, es gratis, todo sale del bolsillo del contribuyente, el que genera el impuesto. Y bueno, pues ahí tuve una reunión con un empresario del área de la vivienda y como me quiso zafar la tabla por el tema, y yo le dije, mira, es que nada es gratis, o sea, todos los bonos de vivienda salen de los impuestos que generamos todos, eso por un lado. Lo otro es el tema de la aportación de armas. Ahora sí, ahora temprano estábamos en un chat hablando del tema. Yo como portadora y que practico, yo siempre he defendido la aportación de armas. Me parece que mientras el Estado no tenga la capacidad de garantizar la seguridad ciudadana, no tenga la capacidad de garantizar tampoco que el crimen organizado, el narcotráfico te va a afectar como ciudadano, pues el ciudadano tiene que armarse. Ahora, vamos a otra cosa. Las armas existen desde que existe el hombre, o sea, no hay ninguna diferencia entre uno y el otro. Como liberal, porque yo podría seguir el tema y me encantaría hablar del tema, pero como liberal, no como si le tengo que abordar no al portador, porque el portador de armas no lo tengo que convencer, ni tengo que hacerle ver, ¿verdad? Es un tema bastante delicado porque la gente ve en el arma el peligro, pero la gente es peligrosa con una botella de whisky igual y un carro al volante, ¿cierto? O el tabaco que te estás fumando, profe, también. Pero te pregunto, ¿cómo lo aborda uno? ¿Cómo aborda uno el tema de la aportación? Listo, un abrazote, profe, te dejo para que continúes. Sí, bueno, antes que nada una notita sobre el tema de los bonos. El problema son unos tipos, los influencers, por ejemplo, este señor Ancho Bastos. El problema es que hay un montón de chiquillos que lo siguen mucho a él.
Y él no te habla de esas cosas, él te dice, no, trabajo duro y tal, y qué sé yo, y tal, pero no tiene un proyecto político, ni le interesa, y entonces la gente se queda, la gente normal se queda en el aire, los chiquillos de 14, 15 años, sí, bueno. Pero nosotros tenemos un proyecto político donde las 13 días de bono son temporales, ¿ok? Además, no creemos en eso del trabajo duro que él dice, porque trabajo duro es lo que hacemos ahora. Trabajo duro es lo que hacemos en el estatismo para financiar todos esos parásitos, ¿ok? Eso, en un sistema de gobierno limitado, es decir, en un sistema liberal clásico, no habría que trabajar duro, tanto como ahora, para poder no solo subsistir, sino vivir bien, vivir de forma decente, holgada. Eso con respecto a los influencers. El problema son los influencers, otros que yo fusilaría a todos. Ok. Ok. Ahora vamos a lo del porte de armas. Esa es otra tontería de los libertarios. Desde luego que nosotros estamos a favor del porte de armas. ¿Ok? Totalmente. Lo que no creemos es, como los libertarios, que eso sea un sustituto para la seguridad ciudadana, la seguridad, digamos, pública, para los patrulleros, los policías, policías de punto, patrullas y sistemas de policía, pues no es un sustituto para la policía. El problema con los libertarios es que ellos son anarquistas. Entonces nos quieren mandar a todos a comprar una pistola. Comprar una pistola es un derecho que nosotros defendemos para el que quiera hacer, pero no tiene que estar obligatoriamente a comprar la pistola e ir con la pistola al mercado y a la panadería y a cortarse el pelo porque no hay policía. No, señor. Por eso, esa es una de las razones por las cuales yo fusilaría a todos los libertarios, porque están mandando un mensaje espantoso que solo lo agarran los niñitos de 14, 15 años que no se hacen ni la cama cuando se levantan, ¿ok? Bastante tarde, viven con sus padres y todo eso. En fin, están mandando un mensaje espantoso. Están diciendo que una señora para ir a comprar cebolla en el mercado tiene que llevar una ametralladora en el bolso. No, señor. Y hay muchas personas, como yo, por ejemplo, que no me gustan las armas. No me gustan. Una sola vez tuve un arma en la mano. Cuando tuve que pasar una noche fuera de mi casa porque me estaban buscando y bah, eso fue un lío. Fue cuando yo era de izquierda. Pero yo era un chiquillo, yo tenía 17, 18 años. Una sola vez tuve un arma en la mano que la puse debajo de la almohada para poder dormir. No dormí nada, por supuesto. No me gustan las armas. Ahora, yo entiendo que hay gente que se apasiona por las armas, le encanta. Bueno, están en su derecho. ¿Ok? Están en su derecho, pero que no me vengan a los anarquistas a mí a decir que no, que cada quien tiene que tener su arma porque no va a haber policía. No. Una de nuestras consignas es seguridad privada. Bueno, yo creo que eso respondió a tu pregunta. Quiero ver el chat porque ponen muchas cosas aquí en el chat. Claro, por supuesto, Johan, exacto. Es un derecho que nosotros defendemos, pero no por ello no lo tratamos como un sustituto de la policía. Profe, ajá. Pero ¿cómo va a fusilar a esos 3 grupos sin armas? Con ladrillos, con piedras. Bueno, para eso
Eso sí me gustaría ser presidente. No, Ah, ok. presidente, no. Lo manda a fusilar. Me gustaría ser dictador. Ah, ok. A mí a veces me preguntan, ¿le gustaría ser presidente? No, lo que yo quisiera es ser dictador, pero no, no me lo van a permitir. No va a ser posible. Sí, 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 muy bien. Así es, así es. Yo quería agregar, profe, a estos comentarios de todos nuestros compañeros, y es que nosotros tenemos relatos emocionales. Por ejemplo, nosotros hablamos de verdadera justicia cuando hablamos de libre mercado. O sea, esa es la verdadera justicia. Se le da a Sí, cada pero si quien. la gente, no, pero ya va. Si la gente no sabe conceptualmente qué es el libre mercado, ahí no vas a despertar ninguna emoción, por lo menos favorable. Y cuidado si no despiertas emociones contrarias. Así es. Por eso es que es muy importante que nuestro mensaje sea, y lo hemos dicho, Johan no me deja mentir, y por eso tenemos hoy esta sesión, es porque los liberales clásicos tenemos que formarnos y que podamos explicar que el libre intercambio de bienes y servicios, es cuando el Estado es limitado. Los seres humanos, como me dijo el profe un día de estos, el doctor cura, o el enfermero también, el ingeniero se pone a construir, el comerciante vende, las cosas empiezan a tomar un orden natural. Y en ese orden natural, cada quien recibe lo suyo justamente. El que no, bueno, transitoriamente, para eso tenemos los 3 planes de bonos. Pero utilizo la analogía que utilizó el profesor ahora también de la Biblia. Me decía un día, esto es una amiga. Mira, pero es que las 5 reformas aquí en Costa Rica no se puede hacer. Y entonces yo le decía, bueno, entonces un cristiano cuando Dios nos dice sean perfectos, como mi padre y yo somos perfectos, entonces me pareciera a Dios, bueno, es que eso no se puede hacer. Y los hijos cuando le digan a los papás, vean, yo quiero ser un ingeniero civil, o quiero ser un ingeniero de la NASA, no, eso no se puede hacer. Eso es solamente para cierto grupo de personas. No, no, no. O sea, nosotros no podemos ponernos un piso. Por eso nuestro relato siempre es la cima del progreso. Nada más que la cima. Ningún alpinista se queda contento con llegar a metros de la cima. No, no, el éxito es la cima. Y no es una cuestión de los europeos, porque el capitalismo está ahora en China, el capitalismo está en África y está en los tigres asiáticos. Y que de rubios no tienen mucho los chinitos. Así que no, eso no tiene que ver con raza ni nada, sino que tiene que ver con ser programáticos. Llevamos un programa y lo vamos cumpliendo paso a paso. El siguiente paso que nosotros queremos hacer es llegar a la Asamblea Legislativa. Ahí va a ser nuestro éxito y ahí empezamos a escalar. Así que yo creo que hoy queda claro eso. Sí, espérate un segundo, Johan, que aquí en el chat hay una pregunta muy importante que hace Cristian Solano. Dice así, ¿qué podríamos lograr con 3 liberales en el Congreso si antes ya hemos tenido liberales y solo no han logrado nada? Mira, yo les recomiendo un video de José Luis Tapia con el padre Luis. Vaya al canal de YouTube del Partido de Evolución. El padre Luis es un cura liberal. A mí me hizo mucha sorpresa porque no lo conocía, no lo conozco, no sé quién es, ¿okay? Pero es un cura liberal y le hizo esa pregunta a José Luis Tapia en una entrevista que la puede ver, se llama El Padre Luis, no dice qué apellido, con José Luis Tapia en el canal del Partido de Evolución. La respuesta de Tapia fue la siguiente, a esa pregunta que hace Cristian Solano. Eran liberales sin proyecto. Nosotros somos liberales con proyecto. Claro, en Perú y en otros países también ha habido
liberales en el Congreso, poquitos, pero los ha habido. En épocas anteriores, sobre todo en los 90, cuando vino el consenso de Washington y las políticas neoliberales y todo eso, se colaron personalidades liberales muy bien formadas, ¿okay? Muy sólidas, muy informadas también, o bastante informadas de lo que pasó en el mundo y todo eso, pero no tenían proyecto. Eso es lo que le respondió José Luis al padre Luis, y a la misma pregunta de Cristian Solano. ¿Okay? Eran liberales sin proyecto. Ahora es distinto, porque ahora tenemos un proyecto, y no es cualquier proyecto, es un proyecto completo, con su narrativa. Ahí me la pone. ¿Será el video ese el que dice confesando a José Luis Tapia? Sí, sí, sí. Ese es, ok, ahí está el enlace, Sí, ya lo pusimos. El programa del padre Luis se llama Confesionario o algo así. Sí, ¿Okay? confesando. Sí, ahí está el enlace para que lo puedan ver. Sí, ahí está el enlace. Ya lo compartí. Ajá. Ok. Entonces, profe. Ajá. Ahora sí, Sí, yo quería también quería volver a participar más que todo por esa pregunta de Cristian Solano también, ¿verdad? Que es compañero aquí de Alajuela, de la nómina de Alajuela. Él es candidato con nosotros y también coordinador en Grecia. Cristian es un liberal muy comprometido y me parece muy interesante esa pregunta. Yo he tenido la oportunidad de hablar, y obviamente cada rato, ¿verdad? Hablamos con Otto Guevara, que ya estuvo en el Congreso, y con el mismo Federico Malavasi, nuestro candidato presidencial, que también ya fue diputado. Ellos estuvieron durante 20 años en un partido político que promovía y proponía las ideas de la libertad, ¿verdad? Entonces, cuando llegaban al Congreso, de ahí llegaban hablando de las ideas de la libertad y eran a colgarse debajo del marco, ¿verdad? Para que no les anotaran. Y además, producto de esa apertura o digamos, de esa dispersión ideológica que tenía el partido, las bancadas que llevaron con ellos muchas veces no eran ni siquiera liberales, eran socialistas disfrazados de liberales, ¿verdad? Incluso Otto me ha contado a mí experiencias que él tuvo donde gente de su bancada estaba puyando para pasar un proyecto de ley del Frente Amplio. Y él, o sea, en su propia bancada tenía la oposición, ¿verdad? Entonces, me parece que es fundamental entender que no basta con un tema de una declaración ideológica que pueda haber, ¿verdad? Tiene que haber, los partidos de nosotros tienen ideología, pero tienen un proyecto, tienen un programa de reformas, son partidos ideológicos, partidos programáticos, y son partidos que pretenden trabajar no solamente desde el punto de vista electoral, sino que nosotros tenemos un método de construcción de partidos políticos que tienen que ver con formación, capacitación, educación, y es un proyecto que se construye en el largo plazo, ¿verdad? Entonces, no es así como que nosotros los próximos 4 años vamos a llegar digamos, a concretar nuestro proyecto. ¿Por qué lo estamos haciendo así desde el Foro Liberal de América Latina? Porque ya nos dimos cuenta que nada hacemos con tener cierta participación en unas elecciones si después viene la izquierda y retoma con más fuerza. Y nadie se dio cuenta qué diferencia marcaban los liberales en el Congreso, ¿verdad? Entonces, y no nos vayamos muy lejos. Vea lo que pasó aquí en Costa Rica cuando Otto ya no estuvo en el Congreso. Recién lo estamos viviendo. Esta Asamblea Legislativa, con el descalabro del movimiento libertario, Otto no llegó al Congreso, no llegó nadie, el movimiento libertario, y miren lo que pasó. Vean cómo remataron este año con plan fiscal, y todas las políticas de izquierda, como nunca habíamos visto en varios años, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el movimiento libertario, y nuevamente lo digo porque Otto me lo ha contado, ni siquiera cada vez que arrancaban las elecciones, ni siquiera tenían el mapa quiénes habían votado por ellos ni quiénes eran sus dirigentes,
sea, volvían a arrancar de nuevo porque no había un proceso de formación ideológico, programática y todo lo que nosotros estamos haciendo. Y no Entonces, había un proyecto. así es. Así es. Entonces, nosotros vamos a ir con un norte muy claro a la Asamblea Legislativa. ¿Vamos a hacer el juego defensivo? Claro que sí, nos va a tocar que hacerlo, pero también vamos a ir con un juego ofensivo, empezando a impulsar estas reformas. Hacer el acto, aunque sea simbólico, de meter los proyectos de ley para derogar las leyes malas, ¿verdad? Y con el megáfono que nos da la Asamblea Legislativa, comunicarle a este país que se requiere un cambio de modelo de desarrollo, ¿verdad? Y eso con el paso de los años se va a ir, esperamos nosotros, haciendo más fuerte al punto de poder derogar de verdad las leyes malas, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo, digamos, llegar sin proyecto, como dice el profe, que llegar con un proyecto como el que tenemos. De todas maneras, también para acotar a esa pregunta, porque hoy me la dijo un chaval aquí en un chat, no la misma de Cristian, ¿verdad? Pero sino que me dijo un chavalillo que está con nosotros. Me dice, mire, con uno que llegue es más que bueno, no hay ni tampoco que maltratarnos tanto, porque con que tengamos uno, y yo me molesté con esa pregunta, con esa reflexión, ¿verdad? Porque yo le dije a ese señor, mire, usted piensa como que si nosotros no llegáramos, entonces la silla se fuera a quedar vacía. No se da cuenta que en lugar de nosotros va a haber un socialista que lo va a estar tratando de joder desde la Asamblea Legislativa. Entonces, esto es un tema de una lucha por el poder. O sea, lo que estamos quitando, lo que estamos tratando nosotros es de quitarles el poder a estos degenerados. Y mientras más gente tengamos ahí en el Congreso, menos poder tienen ellos, ¿verdad? Así es que yo les invito a trabajar. Si sacamos un diputado, un éxito, pero si sacamos 2 o 3, mejor. Y si sacamos 7, 8 o 9, la rompimos, ¿verdad? La rompimos porque con el nivel de proyecto que tenemos, estoy seguro de que nos vamos a sentir ahí en la Asamblea Legislativa. Gracias, Johan. Si me permiten, yo sigo un ratito con la metáfora del fútbol. Quitarles el poder, que dice, muy bien dice Johan, significa, en términos de fútbol, quitarles el dominio de la cancha. ¿No ve que como nosotros nos hemos concentrado siempre a jugar atrás, ellos han logrado el dominio de la cancha? La única manera de quitarles el dominio de la cancha es avanzar hacia adelante con jugadores ofensivos. Y esa es la única manera de hacerlos retroceder. Ahora, quiero que sepamos esto, que nuestro proyecto no es cualquier proyecto, es un proyecto de juego ofensivo, como no lo tiene la derecha mala ni la mejor derecha mala. ¿Por qué a mí no me gusta Kast? Porque él dice que va a retomar el proyecto de Piñera, y el proyecto de Piñera era contener al socialismo, no hacerlo retroceder, no jugar adelante, no quitarles el dominio de la cancha, simplemente, y ahí en el chat alguien, supongo de Venezuela, puso algo así como que el juego defensivo era resistencia. Sí, resulta que esta oposición es tan poco ambiciosa en Venezuela que se llama a sí mismo resistencia. Nosotros pensamos que está muy mal, nosotros no somos resistencia a nada, nosotros somos jugadores de delantero, somos de ofensiva. La derecha mala también tiene un proyecto, pero el proyecto es muy poco ambicioso. Es nada más contener, parar los pelotazos, atajar los pelotazos. Eso fue lo que han hecho. No voy a mencionar el caso de Otto, porque el caso de Otto se ha repetido en otros países. En todos los países, no solo en Costa Rica, atajar los pelotazos significa no al aborto, los que son liberales más clásicos, más conservadores, no al aborto, no a la ideología de género, y los que son más liberales, no al control de precios, no al control de alquileres, no a la emisión indiscriminada, no al gasto público,
pero tampoco dicen cómo bajar el gasto público porque no tienen un concepto de cuáles son la naturaleza y las funciones del Estado, como nosotros sí lo tenemos, y es una de las bases del proyecto. Miriam, adelante. Alberto, buenas noches. Un placer, muchísimas gracias. Tú siempre tan claro y nos ayudas a ver ángulos que difícilmente los vemos, ¿no? Muchísimas gracias. Sí, yo solamente quería compartirles que efectivamente el realizar marchas para cuando uno está en contra del gobierno de turno, genera muchas veces complicaciones y como muy bien dijo Alberto Mansueti, no permite lograr nuestros objetivos, ¿no? Podría generar, al contrario, que los objetivos que se alcancen sea todo lo contrario, ¿no? Por ejemplo, en el caso peruano, cuando entró Pedro Pablo Kuczynski en el 2016, todo el mundo pensaba, bueno, entró pues Pedro Pablo, una persona de derecha, tan formado, economista y con tantos logros y bueno, todos emocionados. Sin embargo, era de la derecha mala, mercantilista, quien tuvo o se vio forzado a renunciar por un escándalo de corrupción con Odebrecht, ¿no? Puro mercantilismo. Y lo que pasa es, como también dice Alberto, que muchas veces la persecución de todos los congresistas o gobernantes o personas que han estado en el gobierno como asesores o en algún gobierno que se han visto perseguidos por la oposición, tratan de meterse a hacer política para que no entren a la cárcel, ¿no? Entonces ese fue uno de los fue puntualmente el caso de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Nosotros en el Perú hemos tenido en los últimos 5 años 5 presidentes y la gente tan cansada, todos los peruanos hartos porque querían un cambio, ¿no? Y vieron que Pedro Pablo Kuczynski no dio ese cambio que la derecha deseaba, ¿no? Hartos de eso, luego salió Vizcarra, que fue otro presidente, quien fue incapacitado moralmente y fue destituido por esa incapacidad moral, ¿no? Luego entró otro presidente, que fue Merino, que estuvo 5 días, ¿no? Y luego de este presidente que estuvo 5 días, que se echó abajo el Congreso, ¿no? Y convocó a nuevas elecciones, al final salió pues temporalmente Francisco Rafael Sagasti, que estuvo 1 año, hasta que entró el cambio que toda la gente quería, ¿no? Y el cambio que toda la gente quería, que fue Castillo, ¿no? Un presidente, profesor, que no sabe casi ni leer, creo, y lamentablemente tiene muchos nexos con el comunismo, y en su plancha congresal pues han entrado mucha gente con problemas que han sido perseguidos en la época de Abimael Guzmán y con la izquierda, con el comunismo, están muy relacionados con eso. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ojalá eso no se presente en sus países. Esa es la situación en el Perú, ¿no? Entonces creo que aquí nos queda solamente 3 opciones, ¿no? Continuamos con la situación tal como está, que es el status quo, manteniéndonos las cosas como están, ¿no? En el caso peruano, con un gobernante que dice que no va a perseguir a la empresa privada, está a favor de la empresarialidad y el respeto de la propiedad privada en las reuniones que se ha ido hace poco a Estados Unidos. Sin embargo, cuando viene acá, sus congresistas pues dicen todo lo contrario, ¿no? Y luego él ahora nuevamente dice todo lo contrario. Entonces, esas cosas están generando en el caso peruano muchas complicaciones políticas, ¿no? Que están afectando la economía, ¿no? Están afectando la economía porque, por ejemplo, el riesgo país ha subido 4 puntos, más o menos 1,32%,
puntos porcentuales, está más, ¿no? Entonces, estamos realmente en una situación muy complicada. Entonces, o mantenemos este status quo, nos vamos tenemos tres alternativas. Nos mantenemos así como estamos ahora, o nos vamos a una situación de menos libertad en la que el Estado o el Estado se dedicaría a más funciones y por lo tanto tendríamos menos libertad, y ya creo que esa situación sería un comunismo en el caso peruano. O la tercera opción sería más libertad, devolviéndole, cuando hablamos de libertad, más libertad al individuo, ¿no? Lo que significaría que el Estado proteja los derechos básicos que todo individuo necesita que se le proteja, vida, libertad y propiedad privada, para que las personas puedan tomar decisiones en los temas económicos y el Estado simplemente se dedique a esos temas políticos, ¿no? Y bueno, obviamente con la aplicación de pero para lograr eso sería necesaria la aplicación de las 5 reformas que Alberto muy bien lo ha explicado, lo plantea con las 5 reformas, ¿no? Gracias. Sí, gracias a vos, Miriam. Mira, aquí hay una pregunta de Raúl Arenas de Colombia, vuelve otra vez con el tema de la emocionalidad. Eso ya lo expliqué, ¿ok? Con los casos de la izquierda convencional y el caso de Hitler. Eso de que conectar directamente con las emociones no va, ¿ok? Primero hay un piso conceptual. Se lean los marxistas, igual que los nazis, le explicaron a la gente que que el empresario era el malo de la película y los otros le explicaron que no, que eran los judíos. Entonces, eso del tema emocional no es así. Hay que desaprender, pero es tremendamente difícil desaprender. Yo les agradezco esta oportunidad. Ahorita los tengo que dejar por 2 razones. Primero, que o sea, más de 1 hora y media no se puede estar en un video. Puedo estar en otro momento con ustedes también. Le agradezco a Miguel que grabe esto porque yo voy a hacer una lista de reproducción. Y la otra razón es que tengo ya que estar con los de Ecuador porque voy a tocar un tema, el tema del consenso socialdemócrata y las posibles salidas frente al consenso socialdemócrata. Y solo le quiero comentar a ese respecto a Miriam que me parece perfecto los 3 escenarios que ella plantea, pero el quedarnos como estamos es harto improbable, Miriam, porque las cosas empeoran, las cosas están cada vez peor, van de barranca abajo, vamos los países nuestros. Por eso yo digo que si nosotros no tenemos éxito, son los países los que fracasan, no nosotros. ¿Ok? Porque digo esto porque cada vez hay más inseguridad, más violencia en la calle de delincuencia común y organizada y desorganizada, hay más pobreza, más miseria, el dinero no alcanza, en fin, hay señales desalentadoras. Aquí les invito para entrar ahora al chat del Ecuador porque vamos a hablar del tema de consenso socialdemócrata. Y como te digo, Miriam, me parece bien lo de los 3 escenarios porque eso es lo que hay que hacer, ¿no? Hay que decir, bueno, cuáles son los posibles cuadros que podríamos tener. Pero el de quedarnos como está estancado, eso es muy improbable. Bueno, les agradezco muchísimo, estoy a disposición de ustedes para cualquier otra oportunidad. Disculpen lo del cambio de horario, pero es porque tengo este compromiso ahora con los de Ecuador. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Gracias, profe. Bendiciones, un abrazo. Gracias a todos por su presencia y los esperamos próximamente en otra formación
de Unión Liberal y las 5 reformas. Gracias, buenas noches. Pura vida. Muchas Saludos, gracias, buenas Costa Rica, noches, que la pasen bien. bendiciones. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Miriam, hasta Ecuador. Un abrazo de Perú, perdón. Sí, muchas gracias. Hasta luego. Bendiciones, Un un abrazo. placer. Chao.